Buenos días a todos y bienvenidos una semana más para nuestro webinar semanal sobre la operación del sistema eléctrico, los mercados de commodities y de futuros de electricidad. Perdón. Empezamos esta semana, como siempre, con un vistazo a la demanda. Pues la demanda de electricidad la semana pasada sigue, como las semanas anteriores, en niveles bastante normales. De hecho, estuvo casi igual a la demanda de la misma semana del 2019. Aquí el 2019 es la curva azul oscuro, el 2021 la curva roja. Entonces una demanda totalmente normal entre los niveles del 2018 y del 2017 incluso. Y se nota claramente la diferencia, obviamente, con el año pasado. El año pasado, a estas alturas, estábamos totalmente confinados, preparándonos para el momento de Semana Santa, donde caía más todavía el consumo, porque además se separaban industrias electrointensivas. Eso este año no va a pasar, muy seguramente vamos a seguir en estos niveles de demanda. Esta semana, por los días festivos de Semana Santa, será más baja que la semana pasada, pero en los niveles normales de variación de la demanda. Por otro lado, entonces esta demanda pues siguió en niveles normales, incluso bajando comparado con la semana pasada, pero el precio ha subido mucho, el precio semanal de la electricidad en el mercado diario ha subido mucho comparado con la semana anterior. Subimos y pasamos de nuevo por encima de los 50 euros el megavatio hora, incluso a 50, casi 56 euros el megavatio hora la semana pasada, desde los 30 y pocos que habíamos tenido de la semana anterior. Entonces, obviamente no fue por la demanda, como acabo de decir, que ha sido bastante baja, sino que fue por un recurso renovable sustancialmente más bajo la semana pasada comparado con la anterior. Miremos el perfil horario, no sé si os acordáis, pero la semana pasada pues tuvimos de hecho una semana récord en producción renovable en España, con la tercera semana de viento más alto en la historia, récords de producción horaria solar. Bueno, pues era una semana a lo grande realmente para las renovables españolas. Lo que había hecho bajar el precio de la electricidad. En cambio, la semana pasada ha bajado mucho el viento, el sol se mantuvo, pero el viento ha bajado mucho y de hecho hemos llegado aquí a niveles de viento históricamente bajos. Muy, muy pocas veces hemos tenido semanas en España, Portugal, incluso Francia, con un viento tan bajo. Ha llegado un mínimo aquí a unos poco más de 2 gigavatios hora por hora, que es un nivel extremadamente bajo. Eso son cosas que llegan de forma extremadamente puntual, es muy excepcional. Dentro de la estadística histórica, semanas de tan bajo viento son realmente de las mínimas, las que realmente pasan muy poco. A futuro se supone que esto seguirá pasando poco, también porque se va a seguir reforzando el sistema con más capacidad de producción eólica y sobre todo con la capacidad offshore que entrará en la península ibérica, permitirá compensar estas bajas de viento con bajas menos importantes, obviamente. Pero bueno, todo eso para decir que ha sido una semana, después de una semana excepcional en volumen alto de eólica, pues tuvimos una semana excepcional en nivel bajo de eólica y de ahí el precio muy alto que tuvimos la semana pasada. Porque así, mira, si miramos la lista de generación a lo largo de la semana, pues veis muy bien el impacto de la baja de la generación eólica hasta el miércoles, que ha sido compensada, pues, primero por mucho más gas. Hace mucho tiempo que no habíamos visto tanto gas en el mix español. Sobre todo muchísima hidro. Está bien, al final hay mucha hidro disponible, mucho agua almacenada en los embalses, así que podemos turbinar este agua, usarlo. Um, y se usa además lo bueno de la hidro, veis aquí esos dos piques y esta flexibilidad que aporta la generación hidro a lo largo de la semana para compensar la generación solar, que ya sí que ha sido muy buena todos los días de la semana.
Y también con este apoyo de las interconexiones. Vamos a ver el detalle justo después, pero muchas importaciones esta semana. Los únicos perdón, momentos de exportación fueron el lunes, todavía había bastante viento, y el domingo por la tarde. Un domingo muy soleado, con viento en el norte de Europa, los precios colapsaron en niveles negativos en el resto de Europa, lo vamos a ver en un par de minutos. Pues ahí se pudo aprovechar para bombear incluso, exportar, incluso bombear desde España. Ah, entonces eso, para la operación de esta semana, interesante ver que la solar sí que ha sido importante, pero como es relativamente menos importante que la eólica, pues no ha impedido la subida fuerte de precio que tuvimos esta semana, subida fuerte de precio debido al muy bajo recurso eólico que tuvimos, que ha sido un recurso excepcionalmente bajo, insisto. Entonces, por el lado de los intercambios, lo que es interesante esta semana es que pues es una situación importadora, como acabo de decir, importadora tanto desde Portugal como desde Francia, en particular desde Francia la mayor parte de la semana, pero también desde Portugal en los peores momentos de la semana a nivel de recurso eólico. Situación que cambió durante el fin de semana, se exportaba a Portugal, se importaba desde Francia. Y lo otro que es interesante es ver nuevamente, eso lo he comentado varias veces, esta flexibilidad ahí, este aporte de la interconexión, en particular que le viene bien a Francia con al final no hay diferencia horaria con Francia, pero sí que hay un poco de diferencia en los usos de la energía, en la hora de los usos, necesariamente porque el sol al final, por la hora del sol, que llega un poco más tarde de España, digamos, pues ahí vemos esos momentos donde se exporta a Francia fuertemente desde España para pasar los PIC. Eso es lo que estamos viendo en estos momentos. Entonces, finalmente, para hablar de los precios y ir acabando este vistazo del detalle horario de la semana. Entonces, esta semana muchas importaciones, poco viento, precios altos. Tener muchas importaciones, pero tampoco llegando siempre a congestión, un precio bastante acoplado con el precio francés, ah, pero como decía, en niveles altos, moviéndose entre 50 y 75, incluso un poco más, hasta 80 para España, euros el megavatio hora, lo que son niveles bastante altos, que se explican por precios de gas y de CO2 muy altos, Adrián lo comentará más adelante. Y por este bajo recurso renovable que también era bajo también en Francia, incluso en el norte de Europa. Como decía, después de la tormenta de la semana anterior con muchísimo viento, pues estamos ahora en el momento de bajo viento. Esas cosas son cíclicas, es totalmente normal tener semanas de mucho viento, semanas de menor viento. Esta semana debería ser bastante media, ayer hubo bastante viento, esta semana debería ser relativamente media, la semana que viene seguramente más alta. Son cosas normales. Esta semana ha sido de bajo viento, precios altos, incluso más altos en España y Portugal que en Francia, bastante acoplados, pero igual con esta bajada durante el fin de semana, porque quien dice un fin de semana de mucho sol y algo de viento, pues dice precios bajos. Entonces es lo que os quería contar para esta semana. Ahora voy a dejar a Adrián seguir con los precios de los commodities. Muchas gracias. Gracias, Valentín. Buenos días. Hemos tenido una semana, digamos, de consolidación de posiciones tras la semana bajista que tuvimos la semana anterior en el CO2 y en el petróleo. No así en el gas, que ya veremos que subió. Vamos a empezar por el petróleo, porque sabéis, la semana pasada a nadie se nos escapa que la atención estuvo puesta en el carguero Ever Given y bueno, pues el cierre temporal del canal de Suez tras encallar, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos por lo que podía ser el impacto más directo que tuvo ese evento en el complejo energético y por eso hemos decidido comenzar con el petróleo. También hemos decidido poneros un gráfico de velas, que ya lo hemos comentado algunas veces, pero bueno, lo recuerdo para quienes no estuvierais en otras semanas, que se leen de esta manera. Las velas verdes son velas en las que el precio de
de inicio de la cotización es inferior al precio de cierre de la cotización. El mínimo es el precio más bajo, por supuesto, y el máximo está aquí, lo marcan estas líneas. Y en las velas rojas son velas en las que el precio de inicio de la cotización es superior al precio de cierre del día. ¿Vale? Entonces, ¿qué tuvimos la semana pasada? La semana pasada en el petróleo lo que tuvimos fue que seguía un poco la tendencia bajista que se había empezado ya la semana anterior y que llevó al precio del petróleo por primera vez a superar, a traspasar el nivel, digamos, de soporte de la media móvil de 50 sesiones en los últimos 4 meses. Fijaros que desde que empezó este rally muy alcista del petróleo, allá por noviembre, ya en verano avisaba, pues la media móvil de 50 sesiones siempre había estado por debajo de la cotización, salvo, ya digo, la semana anterior en la que se cruzó ese nivel que es psicológico, ¿no? Que es un nivel muy tenido en cuenta en el análisis técnico. Bueno, pues justo cuando el carguero, el Ever Given, se encalla en el canal de Suez, se revierten esas pérdidas que estaban trayéndose ya desde la semana pasada, y el precio se va casi hasta los 65, desde los aproximadamente 60 y pico que llegó a tener de precio mínimo. Desde entonces, pues bueno, según las noticias que venían llegando, pues la cotización es bastante errática, y lo que esperamos en estos días es que no se pase ya del nivel de 65 hasta, o de ese entorno vaya, hasta la reunión que tiene la OPEP Plus el día 1 de abril, que todos los ojos ahora están fijados en esa reunión. Ya sabéis que la anterior sorprendió totalmente al mercado con un mantenimiento, digamos, de los recortes, sobre todo de Arabia Saudí. El mercado esperaba que se relajaran esos recortes, no fue así. Es cierto que parece ser que el precio, porque vemos estas velas rojas muy bajistas, indicaba que la decisión podía haber sido adecuada, aunque es verdad que la decisión también había promovido que el precio llegara hasta niveles que no reflejaban, digamos, la demanda que había en el mercado. Entonces, ahora mismo, pues ya digo que los ojos están puestos en la reunión de la OPEP el día 1, y veremos si nos sorprenden de alguna forma bueno, pues el cartel, ¿no? La semana pasada, pues entonces cerró en los mismos niveles que había cerrado la semana anterior, aproximadamente 64,57 fue el último precio de cierre. ¿Cómo afectó esto al CO2? Que viene manteniendo una correlación también importante con el petróleo, digamos, desde que empezó el año, por supuesto, de más de 0,80. Bueno, pues afectó de forma similar. Precios erráticos con muchísimas amplitudes entre máximos y mínimos. Fijaros que el máximo semanal estuvo en 43 euros la tonelada y el mínimo en 39,63. Fue la primera vez desde el 9 de marzo, que se bajaba del nivel de los 40, que ya parecía casi como olvidado una vez de que se marcaron los máximos en 43,77 y que todo el mundo estaba muy alcista. Bueno, pues bajó el precio hasta 39,63 desde los 43 de máximo. Desde el martes, las velas, si os acordáis de lo que había antes en el gráfico del petróleo, fueron muy similares a las del petróleo, es decir, alcistas, bajistas, alcistas, bajistas, para un cierre semanal muy parecido al del petróleo. En este caso se perdió un 0,50, es la segunda semana en el que el CO2 pierde algo de valor, si bien es muy poco teniendo en cuenta de los niveles a los que viene y el rally también que lleva desde principios de año, para cerrar en los 41,73. Además cerró con una vela muy verde, tras haber tenido el viernes una subasta muy bajista con un descuento creo que de 17 céntimos sobre el spot, tenía el futuro. Bueno, pues el mercado ignoró esa subasta, hubo una fuerte recuperación el viernes y ya digo, para llevar a precios muy similares a los que había cerrado la semana pasada, algo por debajo de los 42. También es interesante, también por eso hemos traído este gráfico, que veáis cómo el patrón de febrero, fuertes subidas a principios de mes y consolidación desde entonces, se ha repetido en marzo. Empieza pues en niveles ya consolidados de febrero, sube mucho la primera quincena del mes y luego consolida niveles. Ahora mismo está por 42,40, creo que era el último precio aproximadamente,
durante el resto del mes. Veremos si es lo que ocurre en abril, porque ya sería superar otra vez los máximos anuales y llevarlo a precios muy, muy elevados que, bueno, pues que volverían a desatar las quejas de países como Polonia, que ha hecho una queja formal a la Comisión Europea porque estos precios le dificultan mucho bueno, pues la actividad industrial que ellos desarrollan, ¿no? Bueno, pues el único de los tres materias primas que no siguió este patrón fue el gas, que se apreció y se apreció con mucha fuerza. Se apreció un 8% el mes siguiente hasta los 18,70, que es el máximo cierre o el máximo nivel de liquidación del futuro del mes siguiente desde principios de febrero, cuando las condiciones climáticas eran totalmente diferentes a las que tenemos ahora. Ahora en Europa se espera, por ejemplo, la semana que viene y esta semana, pues temperaturas muy suaves y con algo de viento. De hecho, por ejemplo, el fin de semana pues Alemania tuvo precios negativos. Es decir, que el gas no está ahora mismo centrándose en la meteorología, como sí que lo hizo en los momentos más duros del invierno, pero está en niveles muy parecidos, ya digo, a los de inicios de febrero. ¿Qué es lo que pasó? Pues que igual que el impacto en el precio del crudo estuvo muy limitado o de algún modo limitado en el petróleo porque bueno, pues el tránsito de los productos del crudo es del 5% y de todos los productos de petróleo es del 10% a través del canal de Suez, y hay múltiples alternativas para que esto no impacte en el precio. El nivel de reservas, el nivel de almacenamiento en el gas en Europa, sobre todo en Europa noroccidental, hemos venido diciendo estas semanas que es el más bajo de los 2 últimos años y que aunque no sea peligroso porque se prevé la llegada de barcos, sobre todo americanos, que están muy en el dinero, es decir, que los números sí que les salen, no como en el verano pasado en el que hubo una cancelación importante de hasta creo que 177 cargueros porque no salían esos economics, ¿no? Ahora sí que está en el dinero Europa con respecto a Estados Unidos. Bueno, pues cualquier evento que impacte la llegada de barcos de gas natural licuado para reponer los almacenamientos bajos de Europa, pues son tenidos en cuenta por el mercado y son mal interpretados, es decir, impactarán siempre al alza en el precio. Esto es lo que pasó la semana pasada, llevando ya digo, al gas a casi los 19 euros por megavatio hora. Ahora que se ha relajado este foco de tensión que suponía el encallamiento del buque en el canal de Suez, pues el gas se ha relajado algo estos 2 últimos días, pero todavía cotiza en niveles altos por esos bajos niveles de almacenamiento que hay en Europa. Y bueno, pues toda esta figura, este panorama impactó a los futuros de electricidad de forma alcista. Además, lo hizo de una forma en que los futuros, todos menos el Q2, están ya en máximos del año. El Q2 vemos aquí que es el único que se quedó un poquito por debajo de los 49,75, cerró en 49 euros megavatio hora, pero había subido también un 1,7%. El Q3 igualó ya el precio. Fijaros que siempre decíamos que lo más normal de los futuros es que el Q3 esté algo por debajo del Q4. Se ha ido cerrando esa diferencia y ahora mismo ya es muy marginal. Incluso esta semana pues se está revirtiendo en contra de lo que podíamos pensar y de lo que suele suceder en los futuros. El Q3 cerró en 59,67, el Q4 cerró en 60, el primero subió un 4,3% y el segundo un 2%. Y en cuanto a los CAL, pues mismo panorama, cierres alcistas, máximos del año, spread entre los dos muy abierto, el CAL 22 cerró en 50,9 y el 23 en 44,3. Esto era todo por mi parte, muchas gracias. Muchas gracias, Adrián, y muchas gracias a todos por vuestra atención. Volvemos la próxima semana con un nuevo webinar. Perdona. Que tengáis un excelente día.